Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo que nos acerca Cecilia Levitt como cada semana. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, en esta ocasión nos vas a acercar la figura del conocido, voy a decir solo eso, como Lale Sokolov. Sí, porque bueno, Lale Sokolov en realidad su nombre es Edwin Eisenberg. Y bueno, es una historia que fue ficcionada en este libro El tatuador de Auschwitz, que es un libro que sale en el año 2018, ¿no? Por su autora Heather Morris. Es un libro bastante controvertido, tuvo muchas críticas en los medios, pero mi idea no es hablar del libro en sí, porque no es mi tarea, sino hablar del personaje, que es Edwin Eisenberg, y contar, digamos, su historia, que me parece muy, muy relevante para nuestro programa. Edwin Eisenberg nace en Eslovaquia y nace en 1916. Eslovaquia, bueno, tiene una comunidad judía de 80.000 miembros aproximadamente, con sus sinagogas, academias rabínicas, sus bibliotecas, colegios. Es una vida, podemos decir, a partir de los años 30, producto de la emancipación, donde los judíos están integrados a la sociedad. Ahora, cuando ya llega el año 39, Eslovaquia es la primera nación en formar parte del eje, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y por tanto no es de extrañarnos que el régimen eslovaco cooperase, ¿no? Activamente en la persecución de los judíos, y por tanto en la deportación, ¿no? A los campos de exterminio. En el 39 Eslovaquia se independizó después de la desintegración de Checoslovaquia. Y el gobierno, al mando de Monseñor Tiso, va a imponer un sistema de carácter fascista, y ya que se aprueban leyes raciales, ¿no? Contra estos 80.000 miembros de la comunidad judía. Un año después, en el 40, por ejemplo, la Oficina Central de Economía expulsa a los judíos de la administración pública, ¿no? Ya se expropian sus empresas y ya se va a crear un Consejo Judío Eslovaco. Ya más tarde se va a aprobar lo que conocemos como el Código Judío. Esto implicaba la obligatoriedad de la estrella amarilla, la prohibición de entrar en determinados parques o teatros o campos de fútbol, y sobre todo labores, ¿no? Como la limpieza de las calles, etcétera, etcétera. En el 42, el Tercer Reich, bueno, llega a un acuerdo con el Partido del Pueblo Eslovaco para entregar a todos los judíos de Eslovaquia a trabajos forzados para la industria bélica, ¿no? Los entrega como mano de obra. Y por eso muchos se voluntarizan. Y este es el caso de Lale. Lale tiene 2 hermanos más. En ese momento, en el 39, es soltero, no tiene empleo. Y él es un joven fuerte, tiene buena condición física y tiene esperanza, ¿no? de salvar así a su familia, de ser separada. En ese momento, por supuesto que Lale desconoce, tanto Lale como el resto de voluntarios, desconocen las monstruosidades, ¿no? Que tenían lugar en el campo de Auschwitz-Birkenau. Finalmente, bueno, va a coger el tren con otros voluntarios y va a llegar, y lo primero que le va a suceder es que le van a cambiar el nombre por un número, ¿sí? Va a entrar a trabajar en un comando con otros prisioneros, construyendo nuevos barracones, porque el campo en esos años estaba creciendo. Y Lale, a la intemperie, pasa horas trabajando en los techos en condiciones infrahumanas, y poco después contrae el tifus. Y va a ser que un otro prisionero, ¿no? Que era un académico francés llamado Pepin, es quien va a cuidar de él, ¿no? Como un ángel protector. Lale se va a curar, ¿no? Y este prisionero francés
en realidad era quien le había tatuado el número a Lale. Pepin lo protege, ¿no? Y lo va a poner a trabajar como su ayudante. Sobre todo le va a enseñar no solo el oficio, sino también cómo mantener la cabeza baja y sobre todo la boca cerrada. Lale entonces se va a convertir más tarde en el principal tatuador del campo, porque Pepin desaparece al poco tiempo. Lale nunca supo lo que le sucedió. Y bueno, es probable que lo eligieran a Lale por su dominio de diferentes lenguas, porque hablaba ruso, francés, húngaro y un poco de polaco. Le entregan el material y le entregan una certificación que dice departamento político. Esto significa que Lale ahora trabaja para el brazo político de la SS. Se le va a asignar un oficial para monitorearlo, para vigilarlo, lo cual también le da una apariencia de protección. Como tatuador, la verdad es que Lale vive un paso más lejos de la muerte, ¿no?, que el resto de los prisioneros. Comía en un edificio de la administración, le daban raciones de comida extra, duerme en una habitación individual y cuando no había más prisioneros que tatuar se le daba tiempo libre. Pero bueno, a pesar de sus privilegios, la amenaza de no despertarse al día siguiente siempre estaba presente. Y durante los siguientes 2 años, Lale tatuó a cientos de miles de prisioneros, por supuesto con la ayuda de otros asistentes. Esta práctica había comenzado en 1941 y para la primavera del 43 todos los prisioneros de Auschwitz, Birkenau y Monowitz ya estaban tatuados. Al principio se utilizó un sello de metal para imprimir el número entero en la piel, pero la tinta se quedaba en la herida. Y cuando se vio que este método no era eficiente, las SS introdujeron un dispositivo de doble aguja. Es duro lo que estoy contando. Esto era una de las tantas cosas humillantes y sin humanidad, ¿no?, que sucedían al llegar al campo de prisioneros. Recibir el número implicaba, por supuesto, la pérdida del nombre. Los prisioneros ahora solo usan sus números. Lale es muy consciente de su suerte, ¿no? Y con esto trata de ayudar a tantos compañeros de prisión como pudo. La comida, por ejemplo, era la moneda de cambio en Auschwitz, por lo que Lale utiliza estos privilegios, estas raciones extras, para, alimentar a sus antiguos compañeros del barracón y también a familias gitanas que habían llegado después y que se alojaban muy cerca de su edificio. Comienza también a intercambiar joyas y dinero que le daban otros prisioneros, los intercambia con los aldeanos que trabajan cerca, ¿no?, para obtener más alimentos y provisiones para los más necesitados. Esto, Lale sabe, ¿no?, que si sobrevive, muchos lo van a ver como un colaborador, como un cooperante de los nazis. Pero también Lale piensa que a él no le habían dado a elegir entre este u otro trabajo. Va a decir, hice lo que hice para sobrevivir, pero esto será el secreto mejor guardado de Lale. Lale cuenta que el trabajo de tatuador se hace más doloroso cuando tiene que tatuar a una mujer, ¿no? Veía en ella cierta, no sé, debilidad en sus brazos. Y un día llegó una joven eslovaca llamada Gita, a la que, Lale debe tatuar el número 34902. Es la primera vez que la ve, pero hay algo en ella, en aquella muchacha y en sus ojos brillantes, ¿no?, que realmente lo tocan, ¿no?, de una manera especial, sobre todo en su corazón. Él se entera que Gita se encontraba en el campo de mujeres de Birkenau, y y va a ser así que con la ayuda de su guardia personal de la SS, va a comenzar a enviarle cartas, ¿no?, de manera secreta,
Más tarde ya la visita a Gita, ¿no? Fuera de su barracón. Él va a tratar de cuidarla, pasándole sus raciones extras de comida e incluso logrando, bueno, que la cambien a un mejor puesto de trabajo. Inclusive Gita se va a enfermar y él va a conseguir una medicación para que ella se cure. Él va a tratar de darle esperanza porque, bueno, Gita tiene sus dudas, ella no ve el futuro. Sin embargo, Lale confía, ¿no? que iba a sobrevivir. No sabe cómo, pero esto era su convicción. Eh, a finales de junio del 42, ya el gobierno eslovaco, al mando de Josef Tiso, ordena la cancelación de las deportaciones de judíos, porque bueno, había rumores que estos judíos estaban siendo exterminados y no utilizados como mano de obra, tal como lo habían asegurado las SS. La principal razón de estas sospechas, bueno, fueron las quejas del Vaticano, y más en concreto por el secretario, ¿no? de Estado, Luigi Maglione, que en 2 ocasiones se va a reunir con representantes eslovacos en Roma, con obispos y con pastores de la Iglesia Luterana Eslovaca. Y es así, ¿no? Como, bueno, de este modo, gracias a estas quejas, 35.000 judíos eslovacos que estaban a punto de partir en tren hacia los campos de exterminio fueron liberados y devueltos, podemos decir, a sus hogares en Eslovaquia. Pero a pesar de que en el 43 ya los judíos de Eslovaquia habían evitado, ¿no? la solución final, la inmensa mayoría continuaría siendo como, bueno, objeto de abusos por parte del Partido del Pueblo Eslovaco, fueron deportados a campos de internamiento. La vida allí fue insoportable porque, bueno, castigos, aislamientos, insultos. Y, y el grupo de judíos que quedó libre, eh, estos fueron también como convertidos en esclavos desde el 44, aunque hay un grupo que se va a librar porque, bueno, va a pagar ciertos sobornos, ¿no? Un grupo que se llama el Grupo de Trabajo de Bratislava. En este grupo está al frente el rabino Mijael Dovber y Jessie Fleischman, a la que yo le hice un tributo ya en la temporada pasada. Gracias a este grupo de trabajo que comienza a sobornar a los nazis, va a conseguir liberar una cantidad importante de judíos. En 1945 ya los rusos se acercan y los nazis comienzan ya a enviar a los prisioneros fuera de Auschwitz, lo que conocemos como las marchas de la muerte. Gita fue una de las mujeres elegidas para dejar el campo y emprender estas marchas. Y entonces, bueno, la mujer de la que Lale se había enamorado se había ido. Él solo sabía su nombre, que se llamaba Gita Furmanova. Finalmente Lale dejó el campo de Auschwitz y regresa a su ciudad natal. Va a pagar el viaje con joyas, ¿no? que había logrado robar a los nazis. Su hermana Goldie había sobrevivido y la casa donde pasó su infancia todavía pertenecía a la familia. Y ahora lo único que le falta es descubrir qué había pasado con Gita, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Podré encontrarla de nuevo? Eso es lo que él desea. Con lo cual, en un carro, ¿no? llevado por caballo, se va a dirigir a Bratislava, porque allí era el punto de entrada, ¿no? de muchos sobrevivientes que regresaban a su hogar en Checoslovaquia. Lale va a esperar semanas en la estación de tren ahí, hasta que el jefe de la estación le recomienda que fuera a la Cruz Roja, que ellos estaban emitiendo ya listados. Y bueno, y de camino, una joven se detuvo en la calle frente a él, ¿no? a su carro con su caballo. Esta era una cara familiar y esos ojos brillantes eran los de Gita. La pareja se casó en 1945, en octubre, muy poco después de haberse liberado. Y es ahí como Lale va a cambiar su apellido. Yo os dije que su apellido era Eisenberg, y va a cambiar
por el apellido Sokolov, que era el apellido en realidad de su cuñado, y él lo decide un poco para integrarse mejor en esta Checoslovaquia controlada ahora por los soviéticos. Lale va a abrir una tienda de textiles que va a funcionar bien durante un tiempo, eh, y además también Lale colabora con el movimiento sionista para, bueno, crear o para colaborar, ¿no?, con la creación o con la independencia del Estado de Israel. Envía dinero para apoyar, ¿no?, al futuro Estado. Pero cuando el gobierno lo descubrió, Lale fue encarcelado y, bueno, y su negocio fue nacionalizado. Durante un permiso, ¿no?, mientras él está encarcelado, pero le otorgan un permiso de fin de semana, Lale y Gita van a escapar de Checoslovaquia. Primero fueron a Viena, luego fueron a París, por supuesto que con un contacto y pagando dinero, y finalmente ya hay un intento de alejarse de Europa todo lo que fuera posible. Y es así como van a zarpar hacia Sydney, pero ya en el viaje conocen a una pareja que vive en Melbourne y los va a convencer de comenzar allí una nueva vida. Y una vez instalados en Melbourne, Lale abre un nuevo negocio textil, Gita hace un curso de diseño, comienza a diseñar vestidos y en 1961 llega la gran noticia porque tienen un hijo, su único hijo, Gary Sokolov. Lale y Gita van a vivir el resto de sus vidas en Melbourne. Gita inclusive sí visitó Europa algunas veces antes de morir. Gita muere en el 2003. Lale, en cambio, nunca quiso regresar. Ahora, solo sus amigos cercanos conocían la historia de amor de la pareja, pero Lale jamás habló de la magnitud, ¿no?, de los horrores, eh, y sobre todo jamás habló del tema de que él fue el tatuador, ¿no?, de Auschwitz. Era como un gran secreto. Pero bueno, una vez que muere Gita, su mujer, Lale decide contar su historia. Y es así como su hijo Gary va a buscar a alguien, ¿no?, que pudiera escribirla. Y así va a localizar a Heather Morris. En este momento Lale tiene 87 años, ¿no?, cuando Heather acepta escribir su historia. Heather va a entrevistarlo a lo largo de 3 años, varias veces por semana. Eh, y Lale por primera vez va a contar con detalle lo que había sucedido. Igualmente quiero decir que en los años 90, Gita y Lale dan su testimonio para la Shoah Foundation, pero en este testimonio no entran en detalle del tema del tatuador, repito, por el gran temor a ser acusado de colaboracionista. Bueno, quiero decir que esta autora que finalmente decide ficcionar el libro, esto quiere decir que dentro del libro aparecen diálogos, conversaciones que no ocurrieron, pero que están basados en hechos reales. Lo que más me interesó es que consiguen un presupuesto, la autora, para investigar fuera del país, para encontrar, bueno, documentos, para verificar que lo que relataba Lale era cierto, era verídico. Y por supuesto que estos documentos los encuentran y permiten un poco describir, por ejemplo, que los padres de Lale habían sido asesinados en Auschwitz. En otro documento, por ejemplo, se descubrió el nombre de Lale como prisionero el año que llega, Edwin Eisenberg, el número que él recibe. Y también aparece este otro documento donde en la parte superior dice brazo político de las SS. Y un documento más que en alemán, bueno, es difícil de pronunciar, pero que se traduce como escritor de admisión del brazo político, es decir, el tatuador. La autora dijo, tardé 3 años, ¿no?, en que Lale se relajara, tuve que ganarme su confianza, ¿no? Después de un tiempo, ya sí estuvo dispuesto a embarcarse en el profundo autoanálisis, ¿no?
Y repito, su principal miedo era ser tachado como colaboracionista de los nazis, y él sobre todo quería proteger a su familia, ¿no? Con este silencio. Para ir cerrando, quiero decir que el libro tiene un epílogo escrito por Gary, muy interesante. Yo voy a leer solamente 2 partes que me parecieron realmente relevantes. Él dice: crecí en medio de una vida familiar llena de amor. La devoción que mis padres sentían el uno por el otro era total e incondicional. La casa siempre estaba llena de amor y de afecto, sobre todo hacia mí. Y creo que el hecho de ver que seguían acariciándose, tomándose de la mano y besándose después de 50 años de matrimonio fue lo que me ayudó a ser un esposo y un padre abiertamente afectuoso y protector. Y yo pienso, ¿no? Tanto a Lale como a Guita, que les han arrebatado tanto su juventud, su familia, yo pienso que no, leyendo este epílogo de Gary, no le arrebataron este deseo de amar y este deseo de formar una familia y de proyectar. Y por eso es mi tributo, ¿no? Y todo mis honores, y que esta historia pueda salir a la luz, ¿verdad? Con esto me despido. Muy bien, Cecilia, pues gracias por acercarnos estas historias maravillosas aquí a Radio Sefarad en este tributo que en la ocasión de hoy está dedicado a, bueno, podemos dar su nombre ahora, aunque es conocido como Lale Sokolow, como nos has comentado a lo largo de este tributo, en el que les esperamos y en el que, por supuesto, te esperamos a ti la próxima semana. Muchas gracias, Alex. Un abrazo.